Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Buenos días. Qué gusto tenerlos por acá una vez más. Qué gusto que queremos seguir buscando de Dios. Qué gusto que seguimos esperando con ansias la Navidad. Ya está aquí. Ya esta semana vamos a celebrar la Navidad. Y nosotros continuamos con este tema, esperando con ansias la Navidad. Que esta mañana el título es importante, el título es profundo, esperando y adorando. Esperando y adorando. Recuerden el canto que el pastor le gusta mucho y que a muchos de nosotros nos gusta. Y aquí esperaré cantándote. La adoración es parte de, debe de ser algo esencial para el creyente, la adoración. Así que hermanos, vamos a comenzar esta mañana, vamos a ir en un momento de oración para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí esta mañana. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de despertar un día más, nos has dado la fuerza, nos has dado la salud. Pero sobre todo, Padre, has puesto en nuestro corazón el deseo de poder venir, de querer venir a buscar de ti, a buscar en adoración. Padre, precisamente ese es el tema de esta mañana. Que así como estamos esperando, también estemos adorando. Estemos adorando al único que es digno de adoración. Bendito Dios, estamos a punto de celebrar la Navidad. Y la pregunta es, ¿qué significa para cada uno de nosotros eso? ¿Qué significa la Navidad? Para muchos es significado de fiesta, para muchos es significado de regalos, de recibir. Pero ¿qué en realidad significa para cada uno de nosotros? El saber lo que fue necesario que sucediera para poder celebrar una Navidad. El saber que tu hijo amado tuvo que ser nacido en un pesebre. El saber el sufrimiento que iba a suceder. El saber que iba a haber un momento de dolor, que iba a haber un momento de crucifixión, de muerte. Pero también saber, Padre, que iba a haber una resurrección. Y que es gracias a ello, Padre, que ahora podemos celebrar una Navidad. Que ahora podemos, Padre, celebrar que tú nos has dado la vida eterna. A través de creer en tu Hijo amado Jesucristo. A través de poder depositar nuestra fe día a día en Él. Bendito Dios, te pedimos esta mañana que nos hables a través de este estudio. Que nos hables a través de tu palabra, que podamos, Padre, en realidad reconocer ese gran sacrificio, pero más que eso, reconocer lo que nos toca a nosotros como seguidores de tu Hijo amado, lo que nos toca hacer, que es vivir una vida de adoración. Bendito Dios, te pedimos que nos hables esta mañana. Y te pedimos, Padre, que todo lo que hablemos, todo lo que digamos sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Esperando y adorando. ¿Qué significa eso para nosotros? La semana pasada dijimos, el que espera, desespera. Ciertamente para el ser humano no es algo natural, no es algo que tengamos como un don, muchos de nosotros, la paciencia, el poder esperar, ¿verdad? Por lo regular nuestras peticiones a Dios
son rápidas, son inmediatas. Yo quiero esto ahorita. Venimos delante de Dios pidiendo que Él nos resuelva la situación inmediatamente. Y sabemos que eso no funciona así. Sabemos que Dios va a hacer su voluntad independientemente de nosotros. Pero el tema de la adoración es algo que debe de ser la esencia del creyente. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1 en adelante. Para entrar al tema, quiero hacerle esta pregunta, hermano y hermana. ¿Qué tan lejos ha viajado para ver a alguien especial? ¿Qué tan lejos ha usted ido? ¿Qué sacrificios ha hecho para poder ir a ver a alguien especial? Puede ser un familiar, un hijo, un padre, una madre, un amigo, no sé. Pero ¿qué tan lejos ha viajado usted para ir a ver a esa persona especial? 10 horas de camino, 15, 20, 2 días de viaje, 4 horas en el avión, qué sé yo. Lo hemos hecho, lo hemos vivido. Si lo hemos hecho, entonces póngase el cinturón, porque vamos a comenzar con este tema. Que en referencia a eso, a veces hacemos lo que sea necesario por ir a ver a alguien especial. Hacemos los sacrificios necesarios. Pero ¿qué hay de aquel que es el digno? El que es digno de toda adoración. El que es digno de que le traigamos adoración día a día. Y de repente pues no estamos ahí. De repente no tuvimos el tiempo. De repente no quisimos hacer el sacrificio. Mire lo que dice aquí el escritor. La mayoría de las iglesias hacen todo lo posible para ofrecer comodidad en el culto. Comodidad. Creo que acabo de oír el ventilador del aire, de la calefacción que se va a prender en un instante. Y vemos acá sillas cómodas. Y vemos un edificio bien establecido, donde no tenemos que pasar frío o calor. Y la mayoría de las iglesias, ese es su enfoque, tener la comodidad para la congregación. Eso no está mal. Necesitamos tratar de eliminar cualquier obstáculo que los creyentes puedan tener para adorar. Cualquier excusa. La iglesia quiere eliminar todas esas excusas que tienen los creyentes para no llegar a adorar. Contamos con espacios climatizados, estacionamientos preferenciales para adultos mayores, para las visitas o para futuras madres. A menudo hay café disponible en el vestíbulo. Y desde la pandemia, muchas iglesias ofrecen la opción de una transmisión en vivo para que las personas puedan unirse desde la comodidad de su casa. Que ya no se tenga que salir ni siquiera de la cama para adorar. ¿Será eso posible? ¿Será que nosotros podamos adorar a Dios en nuestra comodidad? ¿O será que tenemos que salir de nuestra comodidad para en realidad adorar a Dios? Es una pregunta interesante. Es fácil olvidar que hay personas al otro lado del mundo que arriesgan sus vidas para adorar con otros creyentes.
Al otro lado del mundo hay personas que están siendo perseguidas en este instante. Hay personas que tienen que ocultarse para poder adorar. Ellos necesitan planificar su salida y un poco de astucia para estar en la iglesia. Algunos no disfrutan del acceso a la Biblia. Se pasan fragmentos de Biblias que rescataron de la última confiscación que sufrieron de las autoridades de su pueblo. Fragmentos, pedacitos de Biblia, que fue lo único que pudieron rescatar. Podríamos adorar con comodidad, facilidad y conveniencia, pero somos una pequeña minoría en la larga historia de la iglesia adoradora, incluyendo a los Reyes Magos que hicieron el arduo viaje para arrodillarse a los pies de Jesucristo. Y aquí vamos a entrar al tema de los Reyes Magos. Y es de lo que nos va a hablar el libro de Mateo capítulo 2. ¿Si eran reyes? Es la primera pregunta que yo quiero hacer. ¿Eran reyes? La palabra de Dios nos habla de unos personajes que eran sabios, de unos magos. Pero traemos una historia de no sé dónde salió, que ahora sabemos que era Melchor, no sé quién más, Gaspar, y Baltasar, y que iban en camello, en elefante, en caballo. La verdad es que no sabemos. Y nos dicen que eran 3 específicamente, que había 4, que creo que se perdió uno. No sé, hay tantas historias. Y eso es lo que vivimos el día de hoy. Los Reyes Magos. Pero el libro de Mateo nos va a clarificar un poquito ese tema. Nos va a clarificar que no sabemos si eran 3 o eran muchos, eran más. ¿Por qué la gente dice que eran 3? Ah, porque trajeron 3 regalos. ¿Y cómo sabemos si eran 20 y trajeron esos 3 mismos regalos todos? No sabemos. La Biblia no establece sus nombres. Pero por allá en mi país sí se lo saben, que eran 3. Yo no sé de dónde salen todas esas historias. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos habla específicamente de unos magos, de unos hombres sabios, de unos hombres que estudiaban la astrología, de unos hombres que estudiaban las estrellas. Eran magos, eran hombres sabios. Eran hombres que estaban a la disposición de los reyes para aclarar ciertas situaciones. Quiero invitar a alguien que vaya al capítulo 2 de Mateo, verso 1 al 6, por favor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Convocados todos los príncipes sacerdotes, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Miren cómo comienza el capítulo 2 de Mateo, y que por título lleva en mi Biblia, dice: la visita de los magos.
La visita de los magos, vamos a dejarlo así. Aquí no nos habla de ningunos reyes, de los magos. Y miren lo que dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Unos magos. De entrada, Mateo aquí nos hace saber el lugar y una fecha parcial del nacimiento de Jesucristo. Una fecha, ¿por qué una fecha parcial? Porque dice que nació en los días del rey Herodes. En los días que este rey estaba gobernando Jerusalén. Este rey gobernó por muchos años, por varios años. No sabemos específicamente la fecha del nacimiento de Jesucristo. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos el lugar. El lugar que ya estaba establecido en la profecía. ¿En dónde? En Belén de Judea. Esa profecía que ya nos había hecho saber, ¿quién? Miqueas. Miqueas. Fue el que nos dijo en el capítulo 5, verso 2 de Miqueas. ¿En dónde iba a nacer Jesucristo? En Belén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Unos magos. Mateo nos hace saber el lugar y también una fecha parcial de nacimiento de Jesucristo, pero también nos da a conocer quiénes fueron algunas de sus visitas. ¿Unos magos? ¿Cuántos? No sé. Unos, quiere decir que eran más de dos o más. No sé cuántos. Pero eran unos magos. Estas eran las visitas que venían buscando al rey que había nacido. En los días del rey Herodes. Nos hace saber que fue durante el reinado de este rey. No sé si haya sido un 24 de diciembre. Yo creo que no. Pero sí celebramos una Navidad, celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Celebramos lo que estos magos venían buscando, diciendo, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso es lo que celebramos. El nacimiento de un rey que había sido prometido a través de las profecías. Estos magos llegaron con una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos venían específicamente a buscar a este rey. Siendo magos, y aquí está porque digo que eran estudiadores de las estrellas, que eran astrólogos, que eran personas con sabiduría, con entendimiento, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos venían con un simple propósito. ¿Qué era qué? Adorar. Venían a reconocer que había nacido el Rey de Reyes. Que había nacido un rey de nacimiento, no de nombramiento. ¿Verdad? Porque el rey Herodes había sido nombrado rey. Pero Jesucristo dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
El propósito principal de estos magos era venir a adorarle. Los magos es un grupo de sabios conocidos como magos. Llegó a Judea desde el oriente. Eran figuras políticas y religiosas importantes en su país. Quizás Persia, Babilonia, no sabemos exactamente de dónde venían. Pero eran expertos en astronomía, astrología e interpretación de los sueños. Eso es lo que la referencia de la palabra de Dios cuando hablamos de magos, cuando un rey llamaba a sus magos era para que le clarificaran algo. La pregunta de estos magos es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto destaca que buscaban a un rey por nacimiento y no por nombramiento. Algo que ya estaba establecido en la profecía. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente. Los sabios, los magos, vieron esta estrella del rey en su ascenso. Pero esto les llamó su atención y los motivó a buscar a ese rey que había nacido. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Herodes? ¿Qué es lo que Herodes, qué es lo que pasó con Herodes cuando él oye esto? Dice verso 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Turbarse significa asustarse mucho, causar confusión interior. Por eso al escuchar sobre el nacimiento de un rey de los judíos se turbó mucho. Tal vez interpretó las preguntas de los sabios o de los magos como algo que entre los judíos causaría dudas sobre la legitimidad de su reinado. Como preguntando, ¿y ahora qué es lo que van a pensar el pueblo judío de mí? ¿Creerán que en realidad yo soy el rey legítimo? ¿Creerán o qué es lo que va a suceder ahora conmigo si este es el rey que ha nacido? Empezó a cuestionarse qué es lo que va a suceder conmigo. Empezó a cuestionarse cuánto irá a durar mi reinado. Pero nos dice la palabra de Dios que Herodes se turbó, se afligió. Herodes, después de esto, convoca. ¿A quién convoca? Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Yo no sé si Herodes no tenía conocimiento de la profecía. Pero dice que convocó a todos los principales sacerdotes, a los escribas, a todos aquellos que tenían el conocimiento de las profecías, para preguntarles dónde había de nacer el Cristo, dónde había de nacer este rey. Pero ya Mateo ya no lo clarificó, dónde había nacido. Lo que el profeta Miqueas había dicho. La respuesta de ellos ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. En Belén de Judea. Y ahí cuando dice, el verso 6 dice, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estaba haciendo referencia a lo que Miqueas había dicho en el capítulo 5, verso 2 de Miqueas. Estos hombres
estos escribas, estos principales sacerdotes conocían la profecía. Yo creo que Herodes también la conocía. Pero estaba tan turbado, estaba tan preocupado que quería clarificar, que quería tener la seguridad de que lo que estos magos venían buscando era cierto. El profeta al que se refiere aquí Mateo es Miqueas, quien ministró en el reino del sur de Judá entre el año 750 y el año 686 antes de Cristo. Una profecía de más de 700 años antes de su nacimiento, que ahora estos magos vienen buscando. ¿Dónde? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos magos querían saber el lugar preciso, porque venían con un propósito. El propósito era simplemente venir y adorar. Hermano y hermana, ¿para qué estamos aquí esta mañana? La palabra de Dios nos dice que Él sigue buscando adoradores. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso para usted, hermano y hermana? Porque Dios sigue buscando esos adoradores. Quiere decir que a lo mejor están muy escasos. Quiere decir, ¿qué significa el adorar en espíritu y en verdad? Amén. Que sean sinceros. ¿Sabe qué es adorar en espíritu y en verdad? Es que hayamos hecho de la adoración un estilo de vida. Que no es cuando queramos o cuando podamos. Que no es si me siento bien o no. Que sea un estilo de vida, que en realidad nosotros vivimos en esa adoración a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad. Y Dios los sigue buscando. Dios quiere que seamos esos adoradores, así como estos magos que vinieron de tan lejos, no sé cuántas millas, cuántos kilómetros recorrieron, cuántos días o meses recorrieron para llegar a encontrar al rey que había nacido. Pero ese era el plan, ese era el propósito de estos magos. Adorar es demostrar una actitud de completa sumisión a su autoridad. Es evidente que estos no judíos buscaron al Mesías judío para honrar su nacimiento. Unos magos que yo creo que plenamente no eran judíos, venían desde muy lejos, pero vinieron con esa actitud de adoración. En aquel tiempo era una costumbre que los dignatarios visitaran a los nuevos gobernantes. Un sinfín de películas nos han informado mal. Un sinfín de historias nos han informado mal. Que solo 3 reyes, primero que eran reyes, y que después que solo eran 3, y después que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, y tantas historias que nos han informado mal de estos magos que hicieron un largo viaje para venir y adorar al rey.
¿Cuántos no sabemos, hermano y hermana? Yo quiero imaginarme que eran más de 3. Sí, la gente relaciona 3 porque hubo 3 regalos específicos: el oro, el incienso y la mirra. Pero sin en realidad entender lo que esos 3 regalos significan. Entonces quiero hacerle esta pregunta, hermano y hermana: ¿qué fue lo que lo motivó? ¿O qué es lo que lo sigue motivando a adorar a Cristo? ¿Qué es lo que lo tiene a usted esta mañana aquí? ¿Qué es lo que al resto de la congregación no está motivando? No sé. Pero es una buena pregunta para hacernos esta mañana y reflexionar en eso. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros el venir en adoración? La salvación. Amén. Es el más grande regalo, hermano, que nosotros hemos recibido. Es el más grande regalo que podemos alcanzar en esta vida. Y ahora la mayoría de gente, ¿con qué relaciona la Navidad? ¿Queremos venir a adorar al Rey de Reyes o queremos venir a recibir un regalo? El regalo ya ha sido entregado. El regalo ya fue entregado en la cruz por cada uno de nosotros. Pero estamos ansiosos de los regalos en estos días. Queremos seguir recibiendo regalos. Pero vemos la actitud de estos magos que hicieron un viaje largo para ir simplemente a adorar, para llevar ese regalo de adoración. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos. Versos 7 y 8 y después del 16 al 18. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Del 16 a qué, perdón? Al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Y entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque perecieron. Amén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Usted alguna vez a alguien le ha llamado en secreto? Le ha llamado para que venga y mira, déjame decirte esto en secreto. Pero no necesariamente porque no quiere que los demás sepan. Sino que podemos ver que aquí Herodes él ya tenía un plan bien fijo de lo que él quería hacer. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella.
¿Cuál era la intención de Herodes de saber el tiempo específico de la aparición de esa estrella? Si vemos un poquito más adelante, ¿qué es lo que hizo Herodes al verse engañado? Mandó a matar ¿a quién? Menores de 2 años. Él quería tener la certeza de cuándo había sido el nacimiento de aquel niño, de aquel rey. ¿Para qué? Para matar. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes en secreto, vengan para acá, vamos a hacer un plan. Quiero que me investiguen esto en su totalidad, a profundidad, con todos los detalles, para yo saber con lo que voy a lidiar. Para yo saber qué es lo que yo tengo que hacer. Y vemos que el adorar no era su intención. Pero eso fue lo que él les dijo a esos magos. Herodes quería conocer con exactitud todos los detalles del nacimiento de aquel rey. De aquel rey que ahora le estaba turbando su corazón. De aquel rey que en su pensamiento lo iba a desplazar a él. Lo iba a quitar de su posición, lo iba a quitar de su reinado. Y él quería saber todos los detalles. Dice, averiguad con diligencia, es decir, examinar con cuidado, indagar. Con diligencia enfatiza la exactitud y precisión en las acciones de uno. Estas palabras, junto con la orden de Herodes de que los magos me informen, recalca la importancia y la urgencia que Herodes sentía por localizar a ese niño que había nacido. Él quería encontrarlo lo más pronto posible. Es por eso que hace este llamado en secreto, es por eso que ese era su plan de saber con certeza quién era este niño, quién era este rey. Pero no para ir a adorarle. Hay gente que todavía está lidiando con eso y no quiere ir a adorarle. Y no quiere venir a adorarle. El secreto mediante el cual Herodes convocó a los magos para interrogarlos demuestra la falta de sinceridad de sus palabras. En secreto. ¿Por qué tenía que ser algo en secreto? ¿Cuál era la preocupación de Herodes que los demás se enteraran de esto? Verso 16 dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Entonces no podemos precisar el tiempo cuando estos magos llegaron a buscar al niño que había nacido, al rey que había nacido. Pero por las palabras, por lo que Herodes manda hacer, podemos decir que estos magos llegaron casi 2 años después de su nacimiento. Al él mandar matar a todos los niños de 2 años y menores de 2 años.
Pero no conforme, no tan solo en Belén, siendo que Belén era una ciudad muy pequeña, un pueblito muy pequeño. No sabemos en realidad cuántos niños mataron, pero sí le aseguro que fueron más de uno. Herodes manda matar a todos estos niños porque él seguía con esa preocupación, porque él seguía turbado por lo que estos magos le habían dicho. ¿Y cómo es que nació un rey? ¿Cómo es que ha nacido el rey de los judíos? Entonces, ¿quién soy yo? Ha de haber dicho Herodes. Pero aquí la palabra de Dios nos estaba hablando de aquella profecía que se había establecido hace más de 700 años. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Ramá, una ciudad, otra ciudad pequeña que estaba más al norte de Jerusalén. Y Raquel está hablando de la esposa de Jacob. Sí perdió por un tiempo a su hijo, a José, cuando fue vendido como esclavo. Y esta es la referencia que hace aquí Mateo del lamento y del dolor que estaban pasando todas las mujeres, todas las madres de aquellos hijos que les fueron matados. El espíritu de Herodes. ¿Qué es lo que estaba haciendo el espíritu de Herodes en este tiempo? ¿Cómo podemos relacionarlo a nuestro tiempo, el espíritu de Herodes? El espíritu de Herodes busca destruir a cualquiera que lo amenace. Eso era lo que había en la mente de Herodes. Que nadie se interpusiera en su reinado. Que a como diera lugar, él tenía que seguir ahí. Y él se encargó de hacer lo que él pensaba necesario para que esto sucediera. El espíritu de Herodes asesina gustosamente a niños para su beneficio personal. ¿Será que el espíritu de Herodes anda por ahí en este tiempo? Que estamos asesinando niños, pero antes de que nazcan. Que le llaman aborto. Y es lo que está sucediendo en este tiempo. El espíritu de Herodes sigue por aquí. El espíritu de Herodes cree que no es culpable siempre y cuando la espada no esté en su mano. Y se siguen haciendo tantas cosas para el beneficio de algunos. Para poder estar donde ellos quieren estar. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, hermano y hermana, esta mañana. ¿Cómo las personas resisten o rechazan el evangelio el día de hoy? Herodes estaba rechazándolo totalmente. Herodes hizo lo necesario para rechazarlo hasta el último día de su vida. ¿Qué está haciendo la gente el día de hoy para rechazar el evangelio? ¿No escuchan? Creerse que son Dios. Creer que en ningún momento vamos a necesitar de Dios. Creer que en todo lo que hacemos y decimos estamos bien.
Creer que vivir nuestra vida de la manera que queramos está bien. Y están rechazando al rey que nació. Al rey que nació con un propósito, con un plan. Aquel bebé que nació en el pesebre, que ya traía un plan para su ministerio. Para todos y cada uno de los días que iba a vivir en este mundo. Sabiendo que la finalidad era llegar a la cruz, a morir por cada uno de nosotros. Y precisamente eso es lo que está apartando, eso es lo que está haciendo aquellas personas que resisten y rechazan el Evangelio. Quieren vivir en su propio reino. Quieren vivir a su manera. Quieren vivir sin restricciones, pensando que todo está bien. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos. Verso 9 al 11 del capítulo 2 de Mateo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella había visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando de nuevo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. ¿Ellos quiénes? Los magos. Los magos, ellos dice, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Ellos venían con un propósito, venían con un plan. Y ya lo hablamos, que ese plan era simplemente venir y adorar al Rey de Reyes. Venir y reconocer quién era el que había nacido. Los magos, después de oír a Herodes, siguieron su camino y la estrella los llevó hasta su destino. La estrella los llevó hasta el lugar preciso donde estaba aquel niño que había nacido. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, si vemos que no sabemos el periodo de tiempo. No sabemos de qué edad ya era este niño que había nacido. Pero ya estaban en la casa de quién, no sé. En la casa de algún familiar de ellos, porque José era de allá, de Belén. Ya no estaban en el establo, ya no estaban en el pesebre. Y ahora están en una casa. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose. ¿A quién adoraron? Yo creo que es algo que tenemos que clarificar en este día. Porque ahí estaba José y María. Pues dice que postrándose lo adoraron. No adoraron a María. No adoraron a José. No adoraron a nadie más que al Rey de Reyes.
al rey que había nacido, al rey que había sido prometido 700 años antes de su nacimiento. Y se postraron y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros. ¿Qué tesoros tenemos nosotros, hermano? ¿Cuáles son nuestros tesoros? Porque estos magos traían tesoros, traían cosas de valor, traían cosas que venían y ya lo habían pensado y ya lo habían reflexionado, qué es lo que iban a traer para adorar al Rey de Reyes. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuáles son nuestros tesoros? ¿Qué estamos trayendo nosotros ante el Rey de Reyes para adorarle? ¿Cuáles son nuestros tesoros? Amén. Un corazón contrito y humillado. Adoración, oración. Pero esto nos hace referencia de que tenemos que traer lo más valioso que nosotros tenemos en adoración. La voluntad de Dios. Amén. ¿Sabe cuál es uno de los tesoros más grandes del mundo en este tiempo? Tiempo y dinero. Son los dos tesoros más grandes que hay en este mundo. Son las cosas que más atesora la gente. Usted pregúntele a cualquier persona. Cuando usted necesita algo, no tengo tiempo. Dinero ni me pidas tampoco. Y teniéndolo, hermano, te decía algo. No entiendo. Y hablé con una persona hace más de 40 años que el incienso eleva el espíritu y la mirra cura todos los males del cuerpo. Entonces el oro era el más puro que existía en todos los elementos que existían en esos tiempos. Amén. Así que ahí estaban los tres regalos que Dios nos da. La reacción de los magos al contemplar al niño Jesús fue caer de rodillas y adorarlo. Viera qué difícil es ver en este tiempo una persona postrarse de rodillas. Viera qué difícil, no sé si, mucha gente no sé si les da pena, les da temor, no sé, pero ya no se quieren arrodillar delante de Dios. Dios sigue diciendo, si mi pueblo se humillara, si mi pueblo en realidad viniera delante de mí en adoración, ¿qué dice? Yo sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 14. Dios quiere que nosotros vengamos en adoración delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único digno. Él es el único digno de adoración. Y ahorita vamos a ver eso. Pero estos magos trajeron 3 regalos que nos menciona la palabra de Dios: oro, incienso y mirra. Pero tenemos que hacer claridad de lo que dice aquí, dice, y abriendo sus tesoros. Abriendo lo más valioso que ellos traían y tenían en aquel momento. ¿Por qué? Porque mire, el oro era y es un metal precioso, valioso por su rareza y belleza. En aquel tiempo el oro era lo más valioso que había. Podemos decir en el tema económico. En la Biblia se menciona más que cualquier otro metal, el oro. El texto no nos dice cuánto oro dieron los sabios, cuánto oro dieron aquellos magos, no dice cuánto. Pero dice que trajeron oro. Trajeron un metal que era el metal más valioso en aquel tiempo. Por eso mi pregunta sigue siendo, ¿cuáles son nuestros tesoros?
¿Qué es lo que nosotros estamos trayendo delante de Dios en adoración? ¿Sabe cuál puede ser los tesoros más valiosos que nosotros tenemos? Los mismos que Dios nos ha dado. Talentos. Talentos. Estamos trayéndolos delante de Dios en adoración. Estamos poniéndolos a su servicio. Estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer para su honra y su gloria. El incienso y la mirra. Estas son resinas de ciertos árboles de las regiones secas del sur de Arabia y al norte de África. El incienso es una goma blanca y resinosa. Puede quemarse durante eventos religiosos y sociales importantes. Se utilizaba como perfume con fines medicinales para ungir a reyes y sacerdotes en los sacrificios del templo. Y la mirra es una goma resinosa de la espinosa conmipora, arbusto de mirra. Es una sustancia fragante que se usaba como perfume en aceite de unción y en rituales religiosos de purificación, pero también se usaba como especia para preparar los cadáveres. Entonces vemos que trajeron 3 regalos significativos. El primero, el oro, que era para el símbolo de la realeza de aquel rey que había nacido. Trajeron incienso, que era para hacernos saber la adoración que debemos de traerle a él. Y le dieron mirra, que a lo mejor hubiera sido un insulto para los padres en aquel día, porque era anunciando la muerte de Jesucristo. Era anunciando que él iba a morir en una cruz, que era para preparar su cuerpo en esa muerte. La pregunta para nosotros es, ¿hemos visto en algún momento o hemos sentido que la adoración requiera de un riesgo o sacrificio? Empezamos este estudio hablando de comodidad, de lo que hacen las iglesias acá en este país, buscando que haya comodidad para el creyente, para que no haya excusa para venir a adorar. De que haya sillas cómodas, de que haya calefacción o aire acondicionado, de que todo esté en una comodidad para que no haya excusa para el creyente. ¿Y qué hay de aquellos países donde la gente adora debajo de un árbol? En la tempestad, en el clima. De aquellos lugares donde la gente tiene que esconderse para poder adorar. De aquellos lugares donde la Biblia no es permitida. De aquellos lugares donde la gente en realidad tiene que hacer un sacrificio para poder ir a adorar. Y sabe que esa gente lo hace con gusto. Y sabe que esa gente no pone excusas. Esa es la pregunta de lo que tenemos que relacionar esta mañana. ¿Por qué nosotros, teniendo todo lo necesario, a veces se nos hace tan difícil venir a adorar? Venir a adorar. Cuando aquí no estamos en persecución, cuando aquí no hay ningún riesgo. Entonces, la pregunta es, si se nos hace difícil venir a adorar, ¿será que estamos trayendo todos nuestros tesoros para venir a adorar? ¿Y qué dije al principio, hace un momento? ¿Cuáles son los más grandes tesoros de la gente en este tiempo? Tiempo y dinero. Y a lo mejor por ahí alguien ya está ahorita pensando, hermano, apúrese porque ya se le pasó el tiempo.
que no es nada más una hora la que usted tiene. Esa es la realidad, hermano. Estamos en un mundo que nos está consumiendo porque queremos seguir construyendo nuestro propio reino. Y no hemos reconocido que el Rey de Reyes ha nacido. Que el Rey de Reyes ya sufrió y murió por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a concluir aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como congregación, como creyentes? Orar. Debe de ser algo esencial del creyente. Dice, no podemos escapar de la tiranía y el sufrimiento del mundo. Lo leemos en las noticias, lo vemos en el internet. Nuestro mundo está roto. Dedica un tiempo esta semana a orar por aquellos que sufren, por aquellos que están siendo perseguidos, por aquellos que no están en la comodidad que nosotros vivimos y que estamos en esta iglesia. Pero aparte de orar, también podemos priorizar. Priorizar. ¿Cuántos de nosotros priorizamos durante nuestra semana? A medida que se acerca el nuevo año, dedica algo de tiempo a priorizar cómo emplearás tus tesoros. ¿Cuáles son los dos grandes tesoros? Tiempo y dinero. Antes de finalizar este año, priorice cómo va a emplear su tiempo y su dinero para adorar mejor a Dios en cada aspecto de su vida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y los quiero dejar con esta cita en Apocalipsis. Apocalipsis 5, 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, porque Él es el único digno de adoración. Que Dios me lo bendiga.